¿Y si les digo que una idea ha cambiado más el mundo que muchas guerras? ¿Qué pasa si esa idea no solo describe, sino que dirige? ¿Existe el infierno? ¿O fue una invención medieval para controlar a las personas? Pues vamos a hacer dos cosas a la vez. Entender de dónde nace la idea del infierno y por qué supo mover a pueblos enteros. También descubriremos si ese poder se ha usado para bien o para manipulación. Así que no te muevas. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives así la campanita de notificaciones. ¡Comenzamos! Empecemos por el origen. Las primeras ideas de un castigo tras la muerte existen en muchas culturas antiguas. Infiernos subterráneos, retribuciones en el más allá, fiambres que pagan por sus actos. En las tradiciones abrámicas, la figura del infierno se va formando y complejizando a lo largo de los siglos. Líneas del tiempo con hitos clave. Estas parten también de religiones del cercano oriente, así como textos judíos y griegos, incluyendo la transición hacia el cristianismo medieval y la geografía del infierno en el arte. En el siglo III al siglo IV, con el cristianismo como marco dominante, el infierno empieza a describirse con más detalle. Castigos eternos, fuego y sufrimiento. Pero es importante entender dos cosas. No era una idea única y estática, pues diferentes comunidades y teólogos discutían si era literal, simbólico o una mezcla de ambas. El infierno funcionaba como una herramienta de orden social, no solo para explicar el sufrimiento humano, sino para dibujar una frontera clara entre lo correcto y lo incorrecto. Piénsalo así, cuando un marco de pensamiento ofrece explicaciones morales y mostró dragones, demonios y castigos eternos, también ofrecía una manera de organizar la vida cotidiana, las leyes, las fiestas, las penitencias y las reglas de convivencia. La iglesia medieval y el uso del miedo como instrumento de poder. Aquí llega una parte incómoda pero necesaria. En la Edad Media y el Renacimiento, la iglesia no era solo una institución espiritual, era una institución social, educativa y sobre todo política. Y el miedo, en particular, el miedo al castigo eterno, se convirtió en el combustible perfecto para la obediencia. Un capítulo doloroso es el uso de promesas de indulgencias, junto con una interpretación estricta del infierno, para justificar políticas, guerras y por supuesto ganancias. En algunos periodos, la idea de un castigo eterno se convirtió en una moneda de obediencia, pues si no obedeces, te espera el infierno. Esa lógica ha sido utilizada para silenciar preguntas, condenar disidencias y concentrar el poder en manos de quienes dictaban la doctrina. Debates entre teólogos sobre la intensidad de los castigos, la necesidad de penitencias, la relación entre misericordia divina y justicia, la crítica de observadores que denunciaban la manipulación de la culpa. Este no es un juicio simplista, pues existen algunas capas que compartiremos, desde el consuelo que ofrece para algunas personas ante la culpa y el miedo, hasta el abuso que otros sufrieron cuando esas ideas se instrumentalizaron para someter. Lo importante acá es reconocer la complejidad y las consecuencias reales en la vida de la gente. Entonces, ¿sirvió la idea del infierno para algo bueno? A veces se habla de que la idea de un más allá moral promueve la humildad y la responsabilidad. Muchos dicen, haz el bien, evita el daño, porque hay un juicio. ¿Es suficiente esto para llamarlo positivo? Sí, la promesa de una vida después de la muerte puede inspirar a las personas a ser mejores, a practicar la compasión, a ayudar a otros, a reconocer la dignidad humana incluso cuando es difícil. La humildad nace del conocimiento de que no somos omnipotentes y que nuestras acciones tienen consecuencias, incluso más allá de lo visible. Sin embargo, esa misma idea puede volverse un arma cuando se usa para justificar la exclusión, la obediencia ciega o la censura. El balance está en distinguir el potencial de reflexión, el cuidado del miedo coercitivo y la violencia simbólica. Entonces, ¿has sentido alguna vez que creías algo por miedo y luego descubriste una versión más compasiva o razonable? ¿Qué te enseñó este proceso? Escribe tu opinión en los comentarios. Entonces, ¿existe el infierno o fue una invención medieval? ¿Qué hacemos con esta idea al día de hoy? La palabra infierno
tal como la concebimos, es un eco oscuro de la Edad Media, pero el concepto de un castigo bajo tierra es un fantasma mucho más antiguo. Mucho antes del fuego y el azufre cristiano, estaba el Seol hebreo, un lugar vago, una fosa de sombras para todos los muertos. También estaba el Hades griego, un reino de almas errantes, lugares de tristeza, no necesariamente de tortura eterna. La transición fue gradual, un sincretismo de culturas, pero hay un punto de inflexión. Las menciones de Jesús al Gehenna, un valle real cerca de Jerusalén donde se quemaba la basura, se transformaron en la iglesia primitiva, en la metáfora definitiva del fuego y el tormento. Sin embargo, fue en el periodo medieval que la idea de una eternidad de tortura física y el castigo de los pecadores se consolidó y se popularizó hasta nuestros días. Antes de continuar, te invito a dejar tu like. Esto nos apoya grandemente en el canal y nos permite llegar a más personas. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Continuamos. Entonces, tomemos un momento, porque la conclusión no es tan simple como un sí o un no. Por otro lado, el arrepentimiento histórico es que la idea del infierno ha evolucionado y se ha adaptado a cada contexto cultural y político. En el mundo actual, muchos ya no toman las imágenes del infierno al pie de la letra, pero siguen intrínsecamente presentes en debates sobre castigo, responsabilidad y ética. ¿Y qué aprendemos de todo esto? Número 1. Aprendemos a cuestionar. Cualquier idea que busque controlar mediante el miedo debe ser examinada críticamente. Número 2. Aprendemos a empatizar con el impacto humano. Pues, detrás de cada creencia, hay personas que viven con las promesas o castigos que esa creencia promete. Y número 3. Aprendemos a buscar una vida de responsabilidad que no dependa del miedo. Ya que la ética basada en la dignidad humana, la justicia y la compasión puede sostenerse sin necesidad de amenazar con el infierno. Ahora bien, antes de concluir, ahora conocerás los nombres de los arquitectos del horror, los intelectuales que promovieron la idea del infierno en la Edad Medieval. Número 1. Los padres de la Iglesia y el arma inmortal. Aunque técnicamente en años anteriores a la Edad Media, pensadores como San Agustín de Hipona establecieron un cimiento crucial, la aceptación del concepto del alma inmortal. Este sería crucial para sostener la idea de un tormento eterno. Si el alma no muere, el castigo puede ser interminable. Número 2. El intelectual, Tomás de Aquino, siglo XIII. Si Agustín sentó las bases filosóficas, el gran teólogo Tomás de Aquino sistematizó el infierno. Él no solo creía en el castigo, sino que, en su Summa Theologiae, lo dotó de una lógica teológica implacable, pues creía que los bienaventurados en el cielo incluso podrían sentir un tipo de felicidad indirecta al contemplar el castigo de los condenados, siendo esto un testimonio de la justicia divina. Esta visión hizo del infierno un dogma ineludible. Número 3. El poeta Dante Alighieri, siglo XIV. Ahora bien, ningún teólogo, ni un militar de sermones, tuvo el impacto de un poeta florentino. Dante Alighieri, con su Divina Comedia, cerca de 1308 a 1321, sino que lo inventó para la imaginación popular. Por mí se va a la ciudad doliente, por mí se va al eterno dolor, por mí se va a la gente condenada, dejad toda esperanza a los que entráis. Dante tomó los conceptos vagos, como el fuego y el azufre, y los convirtió en un intrincado mapa con 9 círculos. Describió el castigo exacto, el contrapaso, la pena que se ajusta a la naturaleza del pecado, el lujurioso arrastrado por el viento, el codicioso empujando rocas sin valor, los traidores enterrados en el hielo. Su obra era una crítica mordaz a la sociedad y a la política de su tiempo, poniendo incluso a los papas en sus círculos. El infierno de Dante fue tan vívido, tan detallado, que dejó de ser solo una doctrina, se convirtió en una realidad cultural que moldeó el arte, la moral y la política de la Baja Edad Media, y que, en gran medida, define nuestros conceptos del infierno hasta el día de hoy. Entonces, si el infierno existe, ¿qué diría de nuestra época? Si fue un invento medieval, ¿qué nos dice de nuestra capacidad para construir significado de forma consciente?
Las ideas más poderosas no son solo las que describen al mundo, sino las que te inspiran a cambiarlo para mejorar. Si una idea te empuja a ser más humilde, más empático, más responsable, pues bienvenida sea. Pero si te empuja a usar el miedo para dominar, conviene cuestionarla. Ahora es tu turno. ¿Qué crees tú que es más constructivo? ¿Vivir con una ética basada en el miedo al castigo? ¿O una ética basada en la dignidad y la responsabilidad compartida? Pues te espero en los comentarios. Lamentablemente hemos llegado al final del video de hoy. Entonces, ¿crees que existe el infierno y el cielo después de esta vida? No te vayas sin responder esta pregunta. Gracias por acompañarnos hasta acá. Nos vemos en el próximo video con el mejor contenido intrigante.